Estamos acá con Fernando Campos, sí, docente, y yo creo que me voy a quedar corto con la presentación, así que le voy a pedir a él que él mismo se presente y me ayude con la presentación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Germán, gracias por invitarme. ¿Sos chileno de nacimiento? Soy chileno de nacimiento, chileno-argentino soy. ¿Más argentino, sanjuanino? Soy primero sanjuanino y bien. después argentino. Bien. ¿Has tenido oportunidad de cursar en Chile? Sí, yo estudié mi licenciatura en Ciencia de la Educación en Chile y el profesorado en Historia y Geografía también en Chile. Posteriormente hicimos una homologación para poder venir acá y también tengo estudios en el extranjero, en Estados Unidos y en otros lados más. Y me he perfeccionado acá en la educación en San Juan. La idea de tenerte acá es que aprovechar tu experiencia, ¿no? Y que nos hables de esto, de la Universidad Chilena y la Universidad Argentina, ¿no? Estas cosas que tiene de parecidas, ¿sí? Y también de cosas que se podrían mejorar. Es interesante, Germán, la pregunta, porque, a ver, nosotros como sanjuaninos entendemos que el prócer en educación en esta época, en la época del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento dijo que todos los problemas empiezan y terminan con educación. Y en ese ritmo, en ese camino que estamos conversando, nos damos cuenta que sí, hay diferencias y semejanzas propias para la educación. Los rankings de repente son medio tediosos y todo, y tenemos los rankings PISA también que nos ve nuestros alumnos, también lo que está pasando a nivel latinoamericano y el Caribe. Y nos damos cuenta que hay una diferencia propia también en la idiosincrasia, en la cultura, en la misma educación que me estás preguntando respecto a la universidad. En la universidad, por ejemplo, allá en Chile, la educación superior es privada, subvencionada y también tiene gratuita, por ciertos regímenes que ahora están saliendo hace poco, pero después que empezó esto el 2006 con la Revolución Pingüina. Claro. ¿Te acordás? Ahora los de la Revolución Pingüina es el presidente, actualmente Boric, de 36 años. Y eso empezó, es una situación que vos cuando estás en Chile, vos estudiás, pero te dan una subvención, pero tenés que retornarla con intereses. Esa es la situación, con la diferencia que tenés, por ejemplo, acá, que para mí es un paraíso en el tema de educación. Tienen un poder tan grande en la Argentina para poder estudiar. De repente hay unos bemoles, no todos los docentes quizás, porque el problema que tiene tanto en Chile como en Argentina, lo que nosotros nos damos cuenta como docentes, es que justamente la formación docente, los formadores, necesitamos nosotros, Germán, tanto en Chile como en Argentina, que sea justamente de élite, o sea, que los formadores puedan formarse. Qué tema, ¿no? Y la otra pregunta que te iba a hacer, ¿crees que la educación, tanto en Argentina como en Latinoamérica, está al nivel de las circunstancias de la actualidad? Sí, es un tema también a tratar. Tenemos que justamente los docentes universitarios puedan tener por lo menos una maestría para poder enseñar en la universidad, de lo que estamos hablando en la parte de educación superior. Pero va de menos a más esto. No nos podemos comparar a educaciones como Singapur o Finlandia, que son top one, son número uno en lo que están trabajando o viendo, pero sí lo que podemos hacer es tratar de mejorar en institutos de formadores, a los docentes, para que lleguen a ese pico de nivel que nosotros estamos buscando en los propios docentes. Lo importante es que los docentes tengan diferentes áreas para especializarse. Yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad que podamos de alguna forma estudiar, no solamente en esta universidad, que busquen a varios maestros, a varios profesores que vean diferentes entidades o casas de estudio de alto estudios superiores, para que puedan estudiar de la mejor forma y con diferentes personas, ¿no? Creo que ya pasó la época, ¿no?, del estudio enciclopédico, de tener que saber de todo un poquito. No, ahora está más lo específico, ahondar. ¿Y esto cómo cala ahí en la universidad? Claro, como vos decís, el siglo pasado que teníamos el conductismo totalmente, de que todo era, que un profesor hablaba, era como una misa en latín, y ahora cambia el asunto, tiene que haber un constructivismo de por medio. Ese constructivismo, como estás diciendo vos, tiene que ser que participen todos en aula, que puedan conversar, sacarse las dudas, porque el que no pregunta es sonso, no al revés, como decimos. Pero es importante entender que la educación en sí no va a mejorar
si nosotros, los docentes, no mejoramos nuestras aptitudes para poder señalar mejor estas cosas. Hay muchas cosas en incentivos, tanto en Chile como en Argentina, lo que hablábamos. Los incentivos quizá en Chile son diferentes porque, por ejemplo, la educación primaria y secundaria, que ya le dicen básica y media, que también se dice acá en Argentina así, está agarrada por las municipalidades. Ellos pagan, no es el gobierno provincial el que paga, entonces lo pueden ver un poco mejor las municipalidades, o sea, los intendentes serían. Claro, es como más corto el trámite de... Correcto. ¿Cómo ves vos o cuál sería tu propuesta como docente con la experiencia que tenés en nivel educativo? Con los baches que hay, ¿no? Hay muchísimos baches. Creo que tanto en Argentina como en Chile también. Sí, sin lugar a duda en Chile también, aunque quizás estemos rankeados un poco mejor. Yo siempre digo que cuál es la diferencia gradual entre como te decía, entre Chile y Argentina en la educación superior, es que acá en Argentina es gratuito, pero aún así no se termina por de repente que se extiende mucho la universidad en los años de estudio. Entonces eso de repente a la persona lo desmotiva porque tiene que laburar con todo el problema inflacionario que está pasando en Argentina, la economía y todo, tenés que laburar, tenés que comer de alguna forma. Entonces, cuando se te hacen mucho el tiempo es complicado. Yo la experiencia que tengo, que he visto de repente empezar a estudiar con carreras más cortas y más específicas. Por ejemplo, si vas a ser profesor de biología o profesor de filosofía o profesor de física, te vayas casi de inmediato, tiene que haber una parte pedagógica, por eso nosotros nos dicen pedagogos, porque tiene que haber una parte en educación de pedagogía, pero que sea, si son 4 o 5 años, quizás con 3 años podría ser mejor, más fuerte, más de calidad y entrar rápidamente al mundo laboral para que la universidad, pero tenés que seguir especializándote. La educación, una formación docente continua. Qué tema, ¿no? Y formar a toda la comunidad, ¿no? Esto de acortar tiempos va a hacer que puedan terminar la carrera, porque es un tema que se repite en la educación argentina. Muchísimos se anotan para carreras, pero son muy pocos. No sé, no tengo idea del porcentaje, pero creo que 10% son los que llegan a terminar la carrera. La verdad es que, por ejemplo, hay una estadística PISA de hace un par de años atrás que el 87% de los chilenos están alfabetizados. Bien. Entonces vos decís, bueno, estamos de 10, más IVA. Pero la situación que vos te das cuenta que al final, primero voy a hablar de Chile, como estoy diciendo, tanto de Chile, la presión que hay por seguir estudiando y pagando, se complica a la persona. Incluso de repente hay problemas psicológicos de por medio de estrés. En Argentina, más ve la situación económica de cada persona. Quizás vos entrás a un circuito que te pagan, tenés obra social, ¿no? Y todo acá, bueno, y más o menos estás tranquilo. Pero la tranquilidad de cómo poder especializarte después de eso, empiezan a pagar, porque las maestrías no están todas gratuitas. Claro. Entonces ahí empieza el problema acá en Argentina con la especialización docente universitaria. Es todo un tema. Te vamos a volver a invitar, Bueno. Queremos aprovechar toda tu experiencia, así que muchísimas gracias por tu visita, Fernando. Encantado, gracias Germán. Bueno, ahora nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta.